Hola a todos y todas, bienvenidos a Oficio Historiador, videocolumna que sale todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por Comunicambio. Bueno, el día de hoy quería conversar sobre un tema que suele ser a veces un tanto relegado y en el peor de los casos ignorado de la agenda nacional. Es verdad, vivimos tiempos donde andábamos todos bastante agobiados por las prolongadas crisis y oscilaciones políticas en el país, cuyos efectos son los innumerables problemas que permanecen irresueltos y acciones muchas veces también que terminan siendo postergadas. Bueno, algunos de estos problemas son las permanentes amenazas a las que se encuentra expuesto precisamente nuestro patrimonio cultural. No es un tema nuevo, pero recientemente hay algunas noticias que generan un nivel de preocupación. Ahora, finalmente, el asunto de la protección o de la salvaguardia del patrimonio cultural eh, tiene una relación directa con garantizar un derecho, no como es el derecho cultural de ciudadanos y ciudadanas, que como cualquier otro derecho humano es inherente a la dignidad humana. Eh, es un hecho transversal en todo este tiempo eh, y en todos los ámbitos de la vida, esto de la pandemia, ¿no? Una de las preocupaciones más serias que ha tenido el sector cultura desde el año 2020 ha tenido que ver precisamente con lo que ha generado la COVID-19 desde su aparición. Las primeras noticias que fueron develadas por la UNESCO fueron bastante devastadoras. Los sitios declarados patrimonio cultural, muchos de ellos, por no decir casi todos, se vieron vacíos. Los eventos e instituciones culturales permanecieron cerrados. Las prácticas comunitarias también se vieron suspendidas, lo que motivó un riesgo, ¿no?, de saqueos en los sitios culturales, o la caza furtiva en lo que le llaman los sitios naturales. Eh, La actividad artística también quedó paralizada casi por completo y el sector del turismo cultural terminó siendo afectado muy gravemente. Bueno, el Perú pues no fue extraño a toda esta situación. El vacío de los espacios arqueológicos ocasionó que esta irregular práctica del huaqueo prolifere aún más. Hubieron casos que se alertaron en Huaral, en Chancay o en el sur del país. Felizmente hubo una rápida intervención del Ministerio de Cultura como de la policía y pudieron parar esta acción, pero también sucedieron otras cosas, ¿no? Como las invasiones que se han dado en las zonas arqueológicas prehispánicas, que representan también pues un serio riesgo permanente, ¿no?, de atentado al patrimonio arqueológico inmueble en ese caso. Y quizás el caso o el evento más conocido que salió por noticias haya sido esta invasión, ¿no?, de un grupo de agricultores a hectáreas que pertenecían o pertenecen a la ciudad sagrada de Caral. Hace pocas semanas también salió una noticia que ocurría una nueva invasión, esta vez cercana a la Huaca, el Algarrobal, que forma parte del complejo arqueológico de la Inmaculada, el Algarrobal de Pucallá, ¿no? Es un espacio de desarrollo de la cultura mochica temprano y del Lambayeque. Pero también en el Perú se dieron pues este cierre de instituciones, de centros dedicados al servicio y a la difusión cultural, ¿no?, o la interrupción de la actividad artística, lo que provocó también una seria crisis de precariedad laboral en mucha gente vinculada al cine, vinculada al teatro, entre otras actividades, ¿no? Lo cierto es que la pandemia generó un gran problema, ¿no? La UNESCO reconocía en abril del 2020 este impacto social, económico y político afectaba también este derecho fundamental de acceso a la cultura, ¿no?
muchos de los derechos sociales de los artistas, de los profesionales ligados al tema de la cultura, se vieron afectados, ¿no? Y la propia protección de la diversidad, de las diversas expresiones culturales, pues también se vieron de alguna manera afectadas. Ahora, hay dos casos en las últimas semanas que han recorrido las noticias culturales en el país, ¿no? Con bastante preocupación. No es un tema desconocido, pero quizás el más representativo por, por lo escandaloso que resulta y por la magnitud de daños que implica. Se trata de este atentado al patrimonio cultural en Chinchero, ¿no? Y esta construcción del proyecto aeroportuario. Ya los trabajos de remoción de tierras vienen dándose a cargo de un consorcio surcoreano. Ya se encuentra en la segunda etapa, pese a que no ha cumplido con las recomendaciones y advertencias de la UNESCO, y tampoco por un estudio de impacto, ¿no? Que la situación amerita y que exige también. Eh, Además, ¿no? Los expertos en aeronavegación incluso cuestionan, ¿no? La enviabilidad de este proyecto. Ellos dicen que la altitud de la zona no permitiría los vuelos internacionales, que es finalmente el motivo por lo que se está haciendo este aeropuerto. Bueno, Chinchero, como sabrán, contiene un tramo importante de la ruta del Capacñán, ¿no? De Chinchero a Maras, eh, pero que para efectos de esta obra, de este proyecto, va a ser seriamente afectado. Entonces, además de atentar a la condición de patrimonio cultural de la nación, que tiene Chinchero como parte integral del Valle Sagrado de los Incas, lo que está ocurriendo es también la vulneración a las comunidades campesinas del entorno, ¿no? A los centros poblados, a sus cuencas y a estas microcuencas hidrográficas. Entonces no es un problema que solo tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Sino que también tiene implicancias económicas e implicancias sociales, que al parecer no se está viendo en toda esta dimensión. Ahora, es clara allí la intervención de ciertas élites empresariales de la zona del Cusco con el gobierno regional y también nacional, pasados, ¿no? Que han privilegiado este tema del lucro ante todo, ¿no? Hace poco ocurría la visita del ministro de Cultura al lugar, y un funcionario cusqueño o de la dirección de cultura de allí de la zona le explicaba al ministro que la obra contemplaba, entre otras cosas, la colocación de unos carteles, ¿no? Unos carteles que puedan atestiguar que por allí, ¿no? Que por allí existió el Capacñán, el Chinchero a Amaras y el paisaje cultural del Valle Sagrado de los Incas. Entonces, a eso se estaba reduciendo, digamos, el rescate de lo que podría quedar después de esta construcción. Ahora, este es un caso, ¿no? Otro caso que vimos también con mucho estupor por medio de un contacto con un arqueólogo mexicano, pudimos ver, ¿no? En la semana una venta que estaba proyectada para el 21 de septiembre. No trataba de una venta en una casa de subastas en Múnich, de 324 lotes de piezas arqueológicas de países como México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y por supuesto también nosotros. En el caso del Perú existían 150 piezas, ¿no? Ahora, los mexicanos hicieron una investigación. Resulta que se dieron con la noticia de que muchas de las piezas de México no eran originales, sino que habían sido preparadas o elaboradas para los coleccionistas, ¿no? Bueno, finalmente también los coleccionistas adquieren o compran estas piezas, ¿no? Un gran porcentaje pues no eran piezas originales, ¿no?
Un día antes de la subasta, un día antes de esta venta, muchos de los países que se vieron afectados o iban a ser afectados por esto, realizaron una conferencia en Berlín, ¿no? En esta conferencia ellos exhortaban, ¿no?, la suspensión de esta subasta. Bueno, lastimosamente no, su pedido no fue atendido, ¿no? La subasta procedió, pero a lo que vamos de fondo es que eh, si bien existe, ¿no?, toda una normatividad y hay convenciones internacionales incluso que velan por el patrimonio cultural, lo cierto es que es una legislación bastante joven, ¿no? Y hay mucha actividad de demanda de por medio, lo que es muy aprovechado por estos coleccionistas y sobre todo por los traficantes, que para movilizar, ¿no?, irregularmente estos bienes culturales. Ahora, solamente nos hemos detenido en algunos casos muy puntuales, de algunas noticias muy recientes y de estos últimos 2 años incluso. Y vemos ya el colosal problema que existe en torno al tema del patrimonio cultural. Pero sin embargo, la cadena se arrastra desde mucho tiempo o desde muy atrás, ¿no? Y a diario algunos somos testigos de este flagelo. Es real que existe una voluntad de parte de muchas instituciones y de personas por preservar los distintos bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Em, en los últimos años lo que se ha podido ver es que hay un trabajo importante de identificación y de repatriación también de diversos bienes. En el caso personal, que trabajamos directamente con documentos o con bienes documentales históricos, se ha podido repatriar muchos. Sin embargo, nos queda una gran parte todavía fuera, pero ya representa un avance. Recientemente, por ejemplo, se ha formalizado una comisión multisectorial que es liderada por el Ministerio de Cultura y están adheridas muchas entidades que coadyuvan a afrontar este problema del tráfico ilícito de bienes culturales. A esto también hay que sumar la existencia de una política nacional de cultura al 2030. Bueno, es una propuesta en realidad que está por enriquecerse. Se presentó el año 2019, no ha considerado pues obviamente el año 2020, ¿no?, y todos los indicadores negativos producto de la pandemia, pero sin duda ya constituye un buen punto de arranque, un buen punto de partida. Ahora, a todo esto, sin embargo, el esfuerzo resulta un tanto insuficiente, ¿no? El Perú, como todos sabemos, es un país de una riqueza impresionante, no solo por la cantidad de patrimonio que posee, sino también por esa variedad, ¿no? Pero se necesita de un mayor presupuesto, se necesita contar con más especialistas en el tema de patrimonio cultural. Se necesita también el concurso de más actores, no solamente que intervenga el sector público, sino también el sector privado, y por supuesto la existencia de una estrategia integral, ¿no?, que coloque al tema del patrimonio como un eje fundamental en las políticas de desarrollo del país, que finalmente esto va a permitir reforzar las identidades que existen y también fortalecer el derecho cultural de los peruanos y de las peruanas. Bueno, este tema es bastante amplio, tiene muchas cosas en las cuales podemos tratar, pero en esta ocasión hemos querido ilustrarlos con algunos casos y también llamar la atención de que constituye un tema que debería ser parte de la agenda nacional, no solamente desde el espacio de gobierno, sino también de todos los que tenemos un compromiso con mejorar y solucionar muchas de las cosas en nuestro país. Eh, bueno, me despido, nos vemos el próximo domingo, les deseo un buen inicio de semana a todos, cuídense mucho, hasta luego.